elementos muy importantes dentro de lo que es trabajar con una investigación, sobre todo intentar ver por qué hacemos lo que hacemos, en otras palabras. A ver, permítanme por favor. Bien, entonces, si recordamos un poco, la ciencia es una rama del saber humano. Hay muchas ramas dentro de lo que es el conocimiento humano. Este tipo de conocimientos hemos ido viendo que son objetivos, deben ser verificables, basados en un tema en particular que nos interesa, nos motiva a seguirlo y construirlo cada día. Se obtiene toda la información a través de una observación, un método, o también a través de la experimentación, donde logramos obtener algún tipo de información que nos da respuestas a conocer algunos principios, conocer las causas, formular y verificar hipótesis sobre todo. Se caracteriza además, dice, por la utilización de una metodología adecuada. Ya cuando hablamos de la ciencia, al recoger información es a través de pasos sistemáticos que tienen que ser bien organizados y donde los conocimientos te van a dar cierta evidencia. La ciencia médica se mueve en este sentido para obtener credibilidad, sobre todo en lo que nosotros podemos leer, en lo que nosotros podemos apoyar o en lo que nosotros vayamos a hacer un trabajo en particular. La ciencia tiene, y es un nombre genérico, ¿no? Porque tiene muchas, y está distribuida en ramas del saber humano. Y puede estar dentro del aspecto natural, del aspecto físico, tecnológico, y ha estado siendo trabajado como arte y ciencia hace muchísimos siglos atrás. Entonces, la parte de los filósofos y más atrás aún, ya se hablaba de lo que era arte y ciencia. Los filósofos se dedicaban de una manera íntegra a poder llevar adelante este tipo de cosas. Entonces, la ciencia es un sistema que se organiza, ordena el conocimiento. Se hace preguntas que podrían ser comprobables a través de seguir un método sistemático, estructurado, organizado, ¿no? Y deben, sobre todo, interpretar lo que sucede con los fenómenos naturales, con los fenómenos sociales y quizás con los artificiales también, que es un ámbito donde nosotros trabajamos porque recreamos también algún tipo de situación dentro de laboratorios particularmente. Entonces, el conocimiento científico se obtiene mediante observación y experimentación. Dos maneras de poder hacer las cosas que nos permiten realmente poder ver si vamos a manejar todo, digamos, ese evento o vamos a solamente observarlo de manera específica. Habíamos visto que este cuadro del toque de Dios, ¿no? De ese ser divino hacia el ser humano, para un investigador se convierte en algo más ya cuestionado por el hecho de que, bueno, tomo la mano y quiero ver si esto es real. Realmente cuánta información estoy recibiendo de todo esto y si esto realmente lo estoy percibiendo, está sucediendo. Entonces el investigador comienza a cuestionar, comienza a hacerse muchísimas preguntas que en algún momento incomodan a algún tipo de organizaciones, de instituciones, pero es el método y la manera en que comienza a avanzar lo que es la civilización a través de las investigaciones dentro de lo que es la ciencia. Entonces ya nos preguntamos, es por eso que los investigadores también tienen serios problemas cuando se tienen que referir, digamos, a que ellos sean creyentes o no sean creyentes. Pero bueno, hay diferentes tipos de situaciones cuando uno es investigador. Habíamos visto, o vamos a ver, que los antiguos hechiceros, también denominados druidas, ya eran los que manejaban las hierbas o algún tipo de pócimas que permitían curar, que permitían darle alguna mejor calidad, digamos, de vida a las personas, pero también ellos eran los que podrían envenenar, ¿no? Dentro de la historia del mundo, sobre todo en la época de los reyes, ellos eran también los que producían tipo de venenos para poder, digamos, eliminar o quitar de lado a alguna persona que no era
de su ayuda. Actualmente los niños comienzan a tener dentro del área de la ciencia ciertas ya prácticas donde ellos recrean, se comienzan a adaptar al ambiente del laboratorio y a trabajar en pequeñas experimentaciones. Entonces los van a recrear dentro del laboratorio a través de juegos, etcétera, ¿no? Pero sí ya comenzamos a crecer y en la universidad nosotros ya seguimos un área de trabajar dentro de un laboratorio, sea la rama o profesión que nosotros hayamos elegido, entonces podríamos hacer ya cosas un poquito más difíciles e inclusive, ¿no? Ver cómo es la secuenciación del ADN. Entonces, por esa situación hemos llegado ya a donde hemos llegado, a la biología molecular en la que experimentamos bastante. Esta nos permite que nosotros estemos ya observando y determinando de una manera mucho más rápida la presencia de, digamos, de microorganismos de diferentes características. Pero también debemos recordar que la bioética, la ética de la investigación tiene que hacernos reflexionar mucho de lo que estamos haciendo. A veces jugamos a ser Dios de lo que es las ciencias, experimentación sobre todo, no es. ¿Sí? Con silenciar el micrófono, por favor. No, yo no canto, no te dice. No, bueno. No, Liam, no está mojado. Bien, por favor, colaborar con su apagado de su micrófono. Te va a pegar. Doctor, disculpe, usted lo puede apagar. No quería silenciar, definitivamente. Perfecto, gracias. Ya, Angie no va a comer. Bien, entonces tenemos una frase que ha comenzado a surgir bastante fuerte, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, ya, donde la medicina es una ciencia de la incertidumbre. Y prácticamente sus docentes les van a ir No seas repitiendo así, esto, güey. ¿no? 2 más 2 no es, Inflación no es con 4, sino que puede ser 1.000.000, puede ser infinito, o puede ser menos 23, etc. Entonces, dependiendo del tipo de procedimiento. Pero debemos entender muy bien que a través de la medicina como ciencia o tal como ciencia debemos ser muy cuidadosos, que a través de la experimentación, sean en modelos pueden ser de algo humano recreados para poder hacer cierta actividad, también se ha avanzado en el tema de la informática. Hemos avanzado muchísimo, algunas universidades y facultades de medicina realmente tienen ambientes para recrear actividades y prácticas como ustedes podrían seguir, ¿no? Haciendo ciertas actividades. El trabajo en laboratorio, el trabajo en estadística, el trabajo fuera del campo también es hacer muchas, digamos, experimentaciones en las que nosotros vamos a encontrar muchísimas respuestas acertadas o erradas y las vamos a aceptar o desechar. Entonces, esto es de que nosotros debemos ir aprendiendo poco a poco y a organizarnos sobre todo. Nos van a juzgar por la manera en cómo actuamos dentro de la investigación y esta nos va a permitir movernos de una manera ética en el acto médico al estar trabajando con nuestros pacientes también. Bien, la medicina, por otra parte, viene del latín medicina y está derivado a su vez de medere, que significa curar y meditar. ¿No? Curar y meditar. Entonces, es una ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte. O sea, nos movemos de un extremo al otro dentro de lo que es el ser humano. También los animales nos interesan por el hecho de que nos pueden dar conflictos, ¿no? Cuando hay algún desequilibrio dentro del ambiente o el medio ambiente. Entonces, implica también ejercer conocimiento técnico. Lo que están haciendo ustedes es recibir ese conocimiento técnico, aprender cómo yo voy a manejar todas estas cosas.
voy a aprender lo que es primero una persona normal, entre comillas, y Vamos ver rápido, cómo no, podría llegar a ellos a hacer ciertas maniobras y ver si está enferma o no vamos a está guardar. enferma. O finalmente vamos a ir reconociendo lo que es una patología. Entonces, hablamos del mantenimiento y recuperación de la salud. Nosotros que ya estamos en el medio, nos las jugamos cada día para que podamos tener equilibrado este tipo de cosas, que esté sano o que tenga calidad de vida o que podamos hacer un buen diagnóstico de lo que es la enfermedad. Entonces, aplicamos lo que es la prevención, aplicamos el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades dentro de lo que es la medicina. Hablando dentro de sus áreas, ¿no? Trabajar en la parte clínica, trabajar en la parte quirúrgica o en el área de salud pública y la epidemiología. Entonces, son áreas muy extensas en las que siempre vamos haciendo algo y aportando algo dentro de la investigación. ¿Qué relación tiene la ciencia con la medicina? La ciencia contribuye en gran parte al trabajo para acercarnos al primer objetivo de la medicina, que es conservar la salud y la prevención de las enfermedades. El COVID que tenemos ahora, esta enfermedad que nos ha llegado tan fuerte y nos sigue golpeando tanto, nos está mostrando, ¿no?, cómo nosotros estamos peleando día a día en investigar y saber cómo voy a mantener viva a esa persona, a través de qué voy a prevenir de que no se contagien. Puede ser simplemente el uso de medidas generales como el barbijo, el lavado de manos y distanciamiento físico, o simplemente a través de las vacunas. Ahora, si se enfermó, viendo cómo diagnosticarlo adecuadamente y temprano, y además hacer también los tratamientos adecuados. Nos está llevando esta relación con la ciencia de que ahora ya no es trabajar solamente dentro de lo que es medicina, sino tenemos que trabajar inclusive con biólogos, estamos trabajando con científicos del medio ambiente, estamos trabajando con especialistas en los animales, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se ha conjuncionado y esto va creciendo todavía más para que nuestro conocimiento vaya en beneficio de las personas. Entonces, bueno, algunas fotografías donde estábamos trabajando en laboratorios de lo que es biomolecular con los compañeros del doctorado, ¿no? Algunos de estos, bueno, acá tiene a la que va a ser su docente en la parte práctica también. Vamos a la investigación científica entonces. La investigación científica es ya un proceso. Entonces, este proceso tiene un método científico de investigación. Y al hablar de método, como nos vamos a referir, procura obtener información relevante, la más importante, la que sea valedera, digna de fe y crédito. Entonces, lo primero que te preguntan cuando tú presentas una investigación o estás en medio del proceso de una investigación es, ¿son creíbles los datos que estás obteniendo en tu investigación? Entonces, a uno le sacude, no es como decir, oye, no te tengo confianza, ¿no es verdad? Entonces, aquí tu trabajo es cuestionado y con justa razón. ¿Por qué? Porque nos movemos en un ámbito donde debemos estar seguros de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo bien. Es que clases. Entonces, digno de fe y de crédito, no debe chocarnos. Al contrario, debemos ser muy respetuosos, muy cuidadosos desde el punto de vista biomédico, de actuar de una manera realmente adecuada. Entonces, esta de ser digno de fe y de crédito nos va a permitir entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Si es verdadero, lo vamos a aplicar. Si no funcionó, entonces seguimos insistiendo o finalmente lo rechazamos. Y la investigación científica realmente golpea en este sentido, que seguir que esto tenga un camino metódico, sea realmente riguroso. Entonces es un método de estudio sistemático de la naturaleza, ¿no? La observación es una de las técnicas, un método muy interesante. Reglas para el razonamiento y la predicción que si nos hacemos muy hábiles en este ámbito, vamos a poder llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y también la experimentación, si está bien planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos, si son también pertinentes, vamos a poder compartir todo lo que hemos podido hacer. Entonces, este es el camino que vamos a ir recorriendo. Si bien tenemos un problema, veamos este pequeño cuadro que es muy interesante, ¿no? Parte de la web, tenemos un problema en particular.
Y quizás no sea uno solo, sino son varios dentro del área de la salud pública. Pero tenemos que elegir uno, el que más nos interese, el que realmente sea necesario de llevarlo adelante. Entonces a eso se llama delimitación, precisar, especificar el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Una pregunta de investigación, formulamos seguramente y vamos con una hipótesis. Esta hipótesis, posible respuesta anticipada para ver hasta dónde podríamos llegar. Vamos a hacer un diseño dentro de lo que es nuestra investigación, aprenderemos todo esto y vamos a ver si solo observamos o hacemos un experimento. Si hacemos la recolección de los datos, analizamos los resultados obtenidos y podemos ir, si quieran ustedes, a volver a fortalecer nuestro trabajo. ¿Qué hacemos luego? Construimos lo que es un conocimiento científico. Y ese conocimiento científico va a ser comunicado en toda una población científica o una comunidad científica. Ahí estamos mostrando nuestros resultados, compartiendo con ellos. Entonces ellos serán muy justos, muy rudos también en algún momento de decir que lo hiciste bien, lo hiciste mal, tienes que corregir esto. Entonces construimos y esta comunidad acepta lo que tú has propuesto y has podido encontrar. El conocimiento científico va a crecer. Hay avances, hay aplicaciones técnicas, hay nuevos problemas también que nos están mostrando que pueden presentarse y quizás nos va a permitir replantear el problema. Entonces, hay muchos científicos, investigadores que se dedican a líneas de investigación, que desde lo más general hasta lo más específico, solo han ido machacando y creciendo en una línea de investigación. Digamos, solo hipertensión han estudiado, o han estudiado enfermedades metabólicas, dentro de eso solo la diabetes, o hemos trabajado con nutrición solamente en los niños menores de 5 años, etc. Entonces, todo eso nos ha permitido construir lo que tenemos hasta ahora. Bien o mal, la información tiene que ser juzgada por nosotros también, si está bien hecha o no. Otras características, de manera general, se las muestro, de la investigación científica debe ser objetiva. ¿Sí? Tiene que ser objetiva, tiene que ser verificable. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos utilizado ciertos instrumentos para recoger la información, esos instrumentos van a ser juzgados por quienes nos están leyendo. Tiene que haber una neutralidad ética y acostumbrémonos a partir de esto que la neutralidad ética significa que el investigador tiene que ser ético. No tiene que inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino tiene que ir recogiendo la información, analizándola y sacando conclusiones lo más neutrales posible, sin ser, digamos, que esté inclinándose, como les decía, hacia otro lado, tratando de favorecer o perjudicar a alguno de esos extremos. Hablamos de que es sistemática, se va a probar cuán organizado y cómo estaba todo esto. Que sea confiable, ¿sí? La información como lo recoges. De esta manera, ser un instrumento sólido, perfecto. Es preciso, ¿sí? Tú has trabajado con la información necesaria, quizás no era tan grande, pero sí con poca información que realmente te está ayudando a que tú puedas responder a tu pregunta de investigación. En algún momento puede llegar a ser abstracto. Eso quiere decir, dentro de temas que recién están empezando a ser conocidos, los resultados puede que choquen o que estén siendo contrarios a lo que pueda estar presentándose por otros autores. Entonces no es comprendido, pero hay que seguir trabajando sobre esto. Mientras mejor lo hagamos, se va a ir aclarando más el panorama. Y la predictibilidad, ¿no? Es explicar y predecir este fenómeno, ver que va a seguir, va a continuar o en algún momento va a terminar, pero la investigación va creciendo poco a poco. Bien, entonces ahora nos toca referirnos a los paradigmas de la investigación científica. Recordemos algo bien sencillo en este tema, que habíamos hablado dentro de lo que es el conocimiento y cómo nosotros logramos adquirir de una manera objetiva y de una manera subjetiva. Ahí empezábamos a hablar de los paradigmas, ¿verdad? Entonces estos nos están mostrando dos escuelas y los paradigmas son esos modelos que nosotros vamos a seguir. Nos vamos a tener que alinear a uno de ellos. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar un estilo de hacer investigación.
Entonces, por un lado, vamos a hablar de ser solamente investigadores desde el punto de vista cuantitativo, o solamente del otro lado que somos cualitativos, o vamos a ser mixtos, o vamos a lograr crear otro. Pero hay un montón dentro del área cualitativa, por ejemplo, que ustedes podrían desarrollar, pero hay que habituarse, conocer y desarrollar sus herramientas. Entonces, veamos. Los paradigmas son formas de interpretar la realidad y a partir de ellos se investiga, se estudia y observa el mundo o un área de la ciencia. Hace siglos atrás, lo que más se medía era el paradigma positivista. Pesar, medir, tallar, etcétera, ¿no? Si yo no tengo datos, no puedo calcular y usar la estadística, bueno, no era investigación para mí, ¿no? En ese momento era un choque muy fuerte de las escuelas frente a lo que era la escuela fenomenológica. Los paradigmas son grandes ideas del conocimiento, son teorías filosóficas, no han nacido hoy, no han nacido ayer, sino hace muchos años atrás ya se ha ido hablando sobre este tema. Entonces encuadran a una disciplina en un cierto lugar. Entonces hay ciertos momentos, ciertos contextos, ciertas épocas donde los paradigmas han predominado. Entonces, hablar de un paradigma, podemos referirnos a un realista, un idealista, un constructivista o un positivista y un racionalista. No me voy a meter mucho en esto, solo los estoy nombrando, porque en algún momento, si alguno de ustedes sigue un curso de posgrado sobre esto, se enterará un poco mejor, ¿no? O quizás también pueda seguir este documento de una manera adecuada y lo toma leyendo por su cuenta. ¿Cómo elegir un paradigma de investigación? Algunas consideraciones para elegir el paradigma. Tenemos que tratarlo, ¿no? En el tipo de trabajo que nosotros vamos a hacer. Entonces, es importante que sepamos cómo elegirlo y lo importante va a ser evaluar cuál será la temática que vas a abordar en la indagación. Hay momentos en que si estamos iniciando con un trabajo, una idea nueva, pueda que estemos dándonos con un paradigma, digamos, fenomenológico. O sea, estamos yendo con una investigación cualitativa. O definitivamente entramos con una cuantitativa. Podemos mezclar, etcétera, pero depende de los temas y depende de la profundidad y la extensión que se haya tenido con un tema en particular. Aquí hago un punto, abro unos paréntesis, mi recomendación, ¿no? ¿Cómo yo puedo elegir realmente un paradigma? Un paradigma lo voy a elegir leyendo a los autores de investigaciones o a los papers que han sido publicados en los últimos 5 años atrás. Entonces ahí me ubico exactamente qué camino voy a seguir. Entonces hasta ahí llegaron a trabajos de investigación, pasan de un cuantitativo a un cualitativo, entonces, o de un cualitativo a un cuantitativo. La literatura te va a decir mucho para que te encamine y tomes una buena decisión dentro de tu trabajo de investigación. El mayor consejo que puedo darte es eso, ¿no? Una buena revisión bibliográfica y actualizar los datos. Entonces hablamos también de algo que ustedes quizás en algún momento han podido ver de una manera alegórica, ¿no? Si vemos el cerebro tiene un hemisferio izquierdo y uno derecho, ¿no es verdad? El izquierdo está considerado como el lógico matemático y el derecho como que es el de recreación y los temas de calidad. Entonces, algo similar ha sucedido con los paradigmas. El hemisferio izquierdo lo toma en cuenta que maneja el paradigma científico dominante o tradicional, que es el positivista cuantitativo. En cambio, el hemisferio derecho es un paradigma de investigación cualitativa y realista. Pero eso no es un poco ya pasada la historia, digamos, porque las neurociencias han comenzado a cobrar, digamos, un espacio más grande a interpretar mejor este tipo de cosas. Entonces, también les voy a ir transmitiendo cómo está trabajando ya el cerebro dentro de lo que es la investigación. Como que esto era muy cartesiano, digamos, ¿no? Que tenía ya divisiones, ¿sí? Que si eras zurdo, solo manejabas tal hemisferio, etcétera, ¿no? Entonces eso no sucede así, sino que estamos teniendo nuevas luces en lo que es el tema cerebral, sobre todo. Otro aspecto que debemos también conocer, solamente lo voy a nombrar, no me voy a detener, ustedes se van a dar cuenta
en la práctica de realizar un trabajo de investigación las diferencias que existen entre una investigación cualitativa y cuantitativa, que son sumamente interesantes, ¿no? La cualitativa, dice, está centrada en la fenomenología y en la comprensión. O sea, tratar de entender la problemática, ¿no? En cambio, la cuantitativa está basada en la inducción probabilística del positivismo lógico. Cuantifica el fenómeno, quiere contarlo, ver cómo yo puedo hacer ciertos cálculos estadísticos con esa información. La cualitativa, dice, es una observación naturista. La cualitativa tiene observación naturista y sin control. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo me puedo ir a un cierto lugar y comenzar a recoger información. Entonces, esto no lo estoy manejando con algunos instrumentos, pero sí tengo experiencia para recoger la información. En cambio, ¿qué sucede con la cuantitativa? Es una medición más penetrante, más controlada. Al hablar de control, sabemos en qué momento recogemos información, dónde vamos a colocar la información, cómo vamos a tratar la información. Cosa que es un poco más libre, entre comillas, lo digo porque tiene su rigurosidad la cualitativa, y la cuantitativa maneja más sistemática su información. Y aquí vemos, ¿no? La cualitativa es subjetiva y la cuantitativa es objetiva. La cualitativa, en su inferencia de datos, no hace inferencia, solamente trabaja con el grupo pequeño, digamos, de su muestra o individuos con los que va a alcanzar. No es una muestra grande. En cambio, la cuantitativa, su inferencia va más allá, no solamente de la muestra, sino de la población en general. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir también aclarando poco a poco. La cualitativa es exploratoria, tema nuevo, es inductiva, es descriptiva. ¿Por qué está pasando estas situaciones, no? Y en cambio, la cuantitativa confirmatoria es inferencial y es deductiva. La cualitativa está orientada al proceso, en cambio, la cuantitativa a los resultados. La cualitativa tiene datos ricos y profundos. En cambio, la cuantitativa tiene datos sólidos y repetibles. Hay una gran diferencia que se van a dar cuenta aquí, ¿no? Ricos y profundos y datos sólidos y repetibles. En cambio, la cualitativa es no generalizable porque toda la información y conclusiones solo se queda para un pequeño grupo. La zona, el lugar o, digamos, esa calle donde nos fue el trabajo de investigación. Es la cualitativa no generalizable y en cambio la cuantitativa sí se puede generalizar la información. La cualitativa es holista, es integrador en general, en cambio la cuantitativa es particular. ¿Qué sucede con la realidad en la cualitativa? Esta es dinámica. Si yo trabajo con opiniones, les pido una opinión sobre un tema hoy día y vuelvo a preguntarles mañana, seguramente han cambiado de opinión de un día para otro. Es que el ser humano tiene ese tipo de aspectos en los que debemos considerar. En cambio, la cuantitativa, cuando trabajamos con una gran cantidad de personas, la realidad es estática. Cambia, pero tarda en cambiar en esa mayor cantidad de personas. En cambio, cuando un grupo es más pequeño, entonces esto puede ser modificable, ¿no? Y entremos a este punto más que es método, que es un método. Por ejemplo, el método de estudio de ustedes, ¿no? Es una manera ordenada de hacer las cosas con el objetivo. Hay un objetivo, el objetivo de obtener buenas calificaciones. Entonces, el método es un modo ordenado, sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Tiene que haber un objetivo y una manera o pasos para llegar a esto. ¿Cómo podemos saber que todos los datos han sido obtenidos con buen método y rigor científico? Una pregunta que a veces les hace parar los pelos de punta cuando están defendiendo sus trabajos de investigación, ¿no? Aquí vuelvo a decir, ¿por qué debo creer en tu trabajo? ¿Verdad? Entonces me dirán, por esta situación lo hicimos de esta manera, hemos utilizado esto, hemos podido analizar, ¿no? Entonces, el método es un procedimiento que se sigue para conseguir algo. Por ejemplo, si nosotros hablamos desde la difusión de los métodos anticonceptivos, permite a matrimonios jóvenes diferir y aplazar el nacimiento de los hijos. Entonces, fíjense, el método
de anticoncepción, que es, primero debemos conocerlo bien, si elegimos uno, tenemos que ser muy ordenados, organizados, de no fallar en cada uno de esos pasos. ¿Por qué? Porque el objetivo mayor es no tener hijos durante un periodo determinado. ¿Sí? Entonces, si no hacemos esto, no hacemos de una manera organizada las cosas, esa planificación, esa manera de seguir esos pasos no va a permitirnos alcanzar el objetivo. Es muy interesante. ¿Sí? Generalmente estamos dentro de este proceso de métodos, estamos planificando, estamos organizando, estamos ejecutando el plan, estamos viendo una mejora continua. Cada uno de ustedes hace esto cada día también, ¿no? O cuando ya se presenta un examen, ya planifico qué días y qué horas voy a estudiar, con qué material, organizo todo para que nada me moleste en el momento que voy a meterme solamente a poder estudiar. Voy a ejecutar el plan, estoy estudiando y estoy viendo cómo estoy avanzando todo el material, y ya cuando haga el examen voy a ver cuán mejor me ha ido. ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? Entonces, si esto me fue bien, adelante. Hemos tenido un método bastante muy bien organizado. Bien, entonces lo dejaremos ahí. Me gustaría, si ustedes tienen alguna consulta, adelante, por favor, podamos comentarlo. Tienen la palabra, pueden ustedes conectar sus micrófonos. Adelante, por favor. No, doctor, está claro. Hasta aquí vamos bien entonces. Sí, doctor. Y doctor, sí. Perfecto. Bien, varios de ustedes ya se han ido adscribiendo a lo que es el eCampus también. Aquellos compañeros que no lo han hecho, a través del WhatsApp he dejado la dirección y la clave para que puedan entrar. Entonces vayan dándole una mirada. Hay algunos documentos que son fáciles de bajarlos, hay otros que te están pidiendo autorización. Estamos en pulir algunas de estas cosas, pero vayan revisando algunos materiales que ya les he dado. Sobre todo en el primer y segundo tema, ustedes vayan revisando que hay links que podrían facilitarles búsquedas bibliográficas, etcétera, ¿no? Entonces vayan viendo ustedes cómo entrar y salir de estas cosas que los vamos a utilizar cuando entremos al segundo tema. Otros aspectos de los videos, comprenderlos y consultarlos. Va a haber un momento en que les voy a colocar un chat y donde vamos a cierta hora conversar con ustedes dentro del eCampus también, para que podamos ir ampliando algunos aspectos donde ustedes seguramente van a necesitar alguna orientación, o finalmente también escuchar los criterios que son muy interesantes cuando los plantean, ¿sí? Entonces vamos un poquito caminando lento en esto. Todos los materiales que voy a tener, voy a dar las clases, o los pongo en video o los pongo en las diapositivas, pero también el PDF está colgado ahí para que ustedes puedan revisarlo, ¿sí? Son complementarios, así que vayan aprovechando el material, por favor. Si no tienen una consulta sobre este tema. No, muchas gracias. Perfecto, entonces nos estamos viendo la siguiente clase. Que tengan un buen resto de jornada, descansen bien y por favor cuídense. Estamos entrando en una etapa un poquito durita otra vez, y a veces los jóvenes nos estamos desajenando en algunas situaciones con las medidas generales. Sí, cuídense por favor, no queremos tener bajas. Que les vaya muy bien. Igualmente, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Espero que les vaya muy bien. Gracias.